Son muchas las profecías en el Antiguo Testamento donde habla de Jesús, donde habla de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, toda la Biblia habla que el propósito de Dios sería la salvación del hombre. Así es. Ese es el mayor y más grande e inmenso propósito de Dios para con la humanidad, su salvación. Pero ¿cómo haría esta salvación? ¿De qué modo se va a ejecutar esta salvación? Sería solamente la salvación del hombre por medio de su ungido, por medio de su Mesías. Estoy refiriéndome al Señor Jesucristo. Durante esta semana vamos a meditar en las profecías cumplidas en el Antiguo Testamento para con nuestro Señor Jesucristo. De las más de 33 profecías mesiánicas cumplidas en Jesús, veremos hoy una de ellas. Creo que la más importante y donde comienza todo esto es en el jardín del Edén. Descendiente de Adán y Eva acabaría con el reino de pecado. Así es. Génesis capítulo 3, versículo 15 vemos la primera referencia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Ésta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón, y tú la herirás en el calcañar. Realmente esta es la primera profecía que se registra y la más importante en Génesis capítulo 3, versículo 15. Satanás. Satanás es nuestro enemigo, mi hermano, amigo. Satanás es nuestro enemigo. No es tu cuñado, tu cuñada, tu hermano, tu suegra, tu suegro. No, Satanás es nuestro archienemigo número uno. No es tu esposo ni tu esposa, ni tampoco son tus hijos. Satanás es nuestro enemigo. Así que hará todo lo posible para que sigamos su camino de maldad, para que sigamos su camino de muerte, para que sigamos su camino de destrucción, para que sigamos su camino de mentira, de odio, de resentimiento. La frase «tú le golpearás en el talón» se refiere a los esfuerzos constantes de Satanás para derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. ¿Y que lo hizo? Claro que lo hizo. Pero no venció. Pero está la profecía, porque tiene que cumplirse. Tú golpearás el talón. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, realmente fue muy duro. Tú golpearás la cabeza, también dice la profecía. Anuncia la derrota de Satanás. Él está derrotado. Cuando Cristo resucitó de los muertos, cuando el Señor Jesús resucitó de los muertos al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. ¿Sabe? Tú golpearás en la cabeza. Anuncia la derrota de Satanás. Recuerde, cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos, un golpe al talón no es mortal, mis amados hermanos y amigos. Un golpe al talón no es mortal. Pero uno asestado en la cabeza, sí. Dios ya estaba revelando su plan para derrotar a Satanás y ofrecer salvación al mundo por medio de su Hijo Jesucristo. Hay mucho del cumplimiento de esta primera profecía. Ahí está la profecía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. ¿Se cumplió la profecía? Se cumplió la profecía. Déjeme darles algunos versículos bíblicos para que usted se deleite, para que usted lo lea. Dice el evangelista Lucas capítulo 3, versículo 38. Hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, también despojó a los principados y a las autoridades, y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Ahí triunfó nuestro Señor Jesucristo. Usted puede revisar muchas más referencias, muchas más en la palabra de Dios. En Lucas capítulo 4, versículo 13, en Romanos capítulo 16, versículo 20, en Efesios capítulo 4, versículo 8, en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 también, pero en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5, dice algo muy contundente. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro y a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Sabe? Esta referencia mesiánica es realmente muy maravillosa.
Esta referencia para nuestro Señor Jesucristo es realmente única para con nosotros. Un hijo varón. Jesucristo en su encarnación fue de origen judío, un hijo varón. Mateo capítulo 1, versículo 1, segunda de Tito capítulo 2, versículo 8, segunda de Timoteo, perdón. A pesar de los esfuerzos del diablo para destruir a Israel y el linaje mesiánico, el nacimiento de Jesús tuvo lugar tal como había sido profetizado por los profetas. Isaías capítulo 7, versículo 14, capítulo 7, versículo 14 y el capítulo 9, versículo 6. Vara de hierro, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. ¿Sabe qué describe? Describe la coronación de Jesús como rey sobre las naciones del mundo. Y por último dice, su Hijo fue arrebatado para Dios. Esto corresponde a la ascensión de Jesús, como dice Hechos capítulo 1, versículo 9. Realmente en el Señor Jesucristo están cumplidas todas las profecías, y la primera que hemos leído hoy, y la más importante después de todas, es la salvación de la humanidad, porque eso es lo que quiere el Señor Jesús, eso es lo que quiere Dios, eso es lo que quiere el Dios triuno, quien es 3 veces santo, santo, santo. La salvación de cada uno de nosotros. Y se mostró en la cruz, si usted pone su fe maravillosa en Cristo Jesús, usted también gozará de la salvación eterna para su santo y maravilloso y glorioso nombre. Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En una de las cartas del gran apóstol Pablo, en su despedida a los hermanos de la iglesia de Roma, en el capítulo 16, en el último capítulo de Pablo, que escribe ahí a los romanos, él da saludos muy personales, él da saludos muy específicos. Saluda a la hermana Febre, también saluda a Priscila y Aquila, también saluda a María, saluda a Epeneto, saluda a todos aquellos, es más, saluda a Amplías, saluda a Urbano, saluda a Peles, saluda a Herodión, saluda a Trifena, saluda a Trifosa, saluda a Rufo, saluda a Ansíncrito, saluda a cada uno de ellos. Y en esos saludos Pablo les recuerda también esta profecía mesiánica para alentar, para animar a la iglesia en medio de una situación muy difícil que está pasando. Y si usted también hoy está pasando una situación muy difícil, y si usted también hoy está pasando una situación en la cual cree que ya no hay esperanza, déjeme decirle que sí hay esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Recuerde, hoy en este día, medite, hoy en este día, el Señor Jesús venció en la cruz, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. Dios los bendiga.